El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas: estas son las fiestas que yo he establecido y a las que ustedes han de convocar como fiestas solemnes en mi honor. Yo, el Señor, las establecí. Lo repito. El Señor ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas: estas son las fiestas que yo he establecido y a las que ustedes han de convocar como fiestas solemnes en mi honor. Yo, el Señor, las establecí. Yo, el Señor, las establecí. Por algunos minutos, hermano, quiero compartir con ustedes de manera muy general acerca de las 7 fiestas principales que Dios entregó a Israel, y quiero enfocarme en una en lo particular. Voy a estar hablando un poquito de contexto para que entendamos las fiestas o las ceremonias, las celebraciones santas, sagradas, los días santos que Dios entregó a Israel. Y me voy a enfocar en uno particularmente, porque ese es el interés que tengo. Eso es lo que el Señor puso en mi corazón para compartir con ustedes. Antes de eso, hermano, escogí esta versión de la Biblia porque es muy revelador cómo Dios se toma la autoría de estas fiestas. Estas fiestas son fiestas de Dios, no son fiestas de Israel. Y usted recordará, hermano, usted no me dejará mentir, por algunos años, sobre todo al principio de esta iglesia, yo no compartía mucho la idea de traer cosas prestadas del judaísmo. En mi mentalidad que tenía en ese entonces, yo sentía que eso era como una forma de judaizar la iglesia. Y yo decía, pues nosotros no somos judíos. Entendemos y predicamos que la salvación viene de los judíos, porque el mismo Cristo así lo dijo, pero no somos judíos. Y yo sentía que muchas cosas no nos correspondían a nosotros como iglesia, ¿sí? Ya no voy a usar la palabra gentil, porque nosotros no somos gentiles, nosotros somos la iglesia de Jesucristo, el cuerpo de Jesucristo. Por fe somos linaje de Abraham, porque los que son de fe son linaje de Abraham. Hermano, y usted recordará, con el paso del tiempo, conforme Dios nos va enseñando y dando luz, porque todos vamos aprendiendo, nuestra mentalidad va sufriendo metanoia, va sufriendo cambio, cada vez más vamos conociendo más del Señor. Me di cuenta que hay muchas cosas, tal vez no todas, pero muchas cosas que no tienen nada que ver con la cultura de Israel, sino que hay cosas que vienen directamente de Dios, hay cosas que vienen del cielo, y que si nosotros no entendemos esta verdad, nos vamos a privar de conocer muchas cosas importantes, pero también de celebrar. Y ese es el punto que yo quiero marcar: celebrar, observar, realizar estas cosas que Dios estableció. Porque por los próximos minutos yo le voy a probar a usted que muchas cosas que la Biblia habla no pertenecen a los judíos como identidad de pueblo. Cada pueblo tiene cosas propias. Cada pueblo se caracteriza por algunas costumbres, por algunas formas que forman la idiosincrasia de esa nación, que forman la cultura de ese pueblo. Podemos decir cosas puntuales de los mexicanos, de los americanos, de los de Guatemala, de los de Honduras, etcétera. Cada país tenemos nuestra cultura propia. Pero Dios dice aquí: yo les mando estas fiestas, yo les establezco estas fiestas, y estas son las que ustedes han de observar como fiestas solemnes, son mis fiestas. Yo, el Señor, las establecí, yo, el Señor, las puse, yo, el Señor, las coloqué. Recuerdo cuando compartí con ustedes, porque hace varios años, hermano, comenzamos a entender, para un ejemplo de lo que estoy hablando, comenzamos a entender cómo el shofar
no es una cosa meramente de los judíos. Por supuesto, hay que hacer una aclaración. Por cuanto Israel fue el pueblo, la nación que Dios utilizó para confiarles la palabra, muchas de las cosas del cielo se hicieron parte de la cultura de Israel. Eso que ni qué, eso es una realidad, pero no son de ellos. Ese es el punto que yo le quiero marcar. Israel no tiene el monopolio de estas cosas, sino que son cosas de Dios. Cuando yo veía hace varios años iglesias cristianas que comenzaron apenas a meter shofar y algo chocaba en mi corazón, usted recordará, ya le he hablado de esto, chocaba en mi corazón y decía, esto es como judaizar la iglesia. Pero insisto, algún tiempo después el Señor me muestra que el shofar viene del cielo. Y de repente lo veo, entiendo, leyendo por ahí me doy con la verdad de que los traductores de la Biblia, por alguna razón que no entendemos, tal vez tratando de poner un lenguaje más comprensible para nosotros, cambiaron en la Biblia la palabra shofar por la palabra trompeta. Y entonces encontramos, hermano, que el shofar viene del cielo. Cuando Dios se manifiesta a Israel en el monte Sinaí, cuando pasa todo eso, aquí ya hemos estudiado mucho eso, cuando pasa toda esa manifestación gloriosa entre esos ángeles, entre el fuego, entre la tempestad, entre las tinieblas, entre los truenos, se oía, dice la Biblia originalmente, el sonido del shofar, no dice trompeta. El sonido del shofar que iba en aumento y en aumento y en aumento y en aumento cada día más. Y desde ese tiempo Dios ha comenzado una renovación en mi mente, haciéndome entender que las cosas que vienen del cielo son de Dios y no de Israel. Por lo tanto, yo me di a la tarea y me he estado dando a la tarea de tratar de comprender el propósito de las fiestas que Dios ordenó a Israel. Hay principalmente 7 fiestas que Dios ordenó a Israel. Y para una muestra, hermano, de que estas fiestas no son de Israel, la Biblia dice, no lo busque, pero la Biblia dice en Levítico 23, versículo 2 y versículo 4. En Éxodo capítulo 12, versículo 14 y versículo 17, todos estos 4 versículos que les acabo de dar dicen exactamente lo mismo. Dicen que Dios establece estas fiestas como estatuto eterno y perpetuo. Oiga, el establecimiento, la observación de estas 7 fiestas que Dios ordenó a Moisés allá en el monte Sinaí, que los hijos de Israel habrían de celebrar y de observar, era un estatuto perpetuo, era un estatuto eterno. De hecho, los versículos dicen, lo celebrarás por todas las generaciones. No termina con la ley, no termina con el antiguo pacto, sino que todo esto, hermano, lo seguiremos observando y lo debemos de observar y de celebrar. Un ejemplo, cuando el Señor está a punto de padecer y de sufrir en la cruz, una noche antes, Él se sienta, hermano, a la mesa con sus discípulos, y por cuanto nosotros ya vivimos en una época diferente, nuestra mente está cuadrada, está limitada para ver ese evento como el evento de la Santa Cena, porque contemporáneamente así se le ha llamado, y esa es la manera en cómo nosotros lo celebramos. Pero en la mentalidad judía, oiga bien, en la mentalidad judía, en la mentalidad hebrea, en la mentalidad de Jesús, ellos no estaban celebrando la Santa Cena. Ellos estaban celebrando la Pascua. La Pascua. Y mire con atención lo que dice Lucas capítulo 22, versículo 14 al 16. Cuando era la hora,
se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Cuánto he deseado comer con vosotros. ¿Qué cosa, hermano? La Santa Cena. Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y entonces ahí es cuando uno entiende, hermano, que el siglo humano va a terminar. La época del hombre va a terminar. Y cuando el reino de Dios venga y cuando el reino de Dios se manifieste en el cielo, nosotros vamos a seguir celebrando estas cosas. En el cielo nosotros vamos a seguir celebrando estas fiestas. Cristo dijo: muchachos, yo tenía mucho deseo de celebrar con ustedes esta Pascua, porque a partir de hoy yo no la voy a volver a tomar hasta que se cumpla allá en el reino de Dios, allá en el reino de mi Padre. Hermano, yo quiero enseñarle que estas cosas no son de los judíos. Estas cosas son de Dios y estas cosas son parte de la cultura del reino de nuestro Dios, y nosotros debemos de conocerlas, debemos de observarlas y debemos de practicarlas. Hay 7 fiestas ordenadas a los judíos. La primera es la fiesta de la Pascua, la segunda, los panes sin levadura, la tercera, las primicias, la cuarta, el Pentecostés, la quinta, la fiesta de las trompetas, la sexta, el día del perdón o día de la expiación, y la séptima y última, de los tabernáculos. Se lo repito una vez más: Pascua, panes sin levadura, primicias, Pentecostés, trompetas, día del perdón o expiación, que es lo mismo, y de los tabernáculos. ¿La puede decir conmigo, por favor, hermanos? Pascua, panes sin levadura, primicias, Pentecostés, trompetas, día de la expiación y tabernáculos. 7 fiestas que el Señor ordenó al pueblo de Israel. Ahora, dentro de estas 7 fiestas, hermano, 3 de ellas eran peregrinaciones obligatorias para los judíos. Llámese hombre o mujer. Cuando llegaba la fecha en el año en que estas fiestas debían de realizarse, en 3 de ellas era obligatorio que los judíos peregrinaran a Jerusalén. No importa en qué parte del territorio hebreo vivieran, no importa en qué provincia vivieran, ellos tenían que subir a Jerusalén para poder celebrar estas fiestas. Deuteronomio 16, versos 16 y 17 dice: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. Es que dice así porque todavía Jerusalén no había sido conquistada. El pueblo de Israel no llegaba ni siquiera a la tierra prometida, y Dios no había aún establecido a Jerusalén como la capital política y religiosa del pueblo. Entonces dice: 3 veces, lo repito, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. En la fiesta solemne de los panes sin levadura, número 1, en la fiesta solemne de las semanas, o Pentecostés, que es lo mismo, y número 3, en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno, verso 17, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, y cada uno con la ofrenda de su mano, conforme la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado.
Leo otro versículo, Éxodo capítulo 34, versículo 22 al 23. También celebrarás la fiesta de las semanas. Vaya contando, por favor. También celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias, de la siega del trigo, número 2, y la fiesta de la cosecha a la salida del año. 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová el Señor, Dios de Israel. Un versículo más, para que usted vea que esto no fue una simple mención aislada por ahí. Un versículo más, Éxodo 23, 17 dice: 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. De las 7 fiestas, hermano, en 3 los judíos no podían faltar. Ni hombre ni mujer podía faltar. ¿Sabe por qué? Porque la pena, el castigo de aquel varón que no se presentara a estas 3 fiestas solemnes, ¿usted sabe cuál era? Era cortado de su pueblo. Era desterrado de la nación de Israel. Lo sacaban, hermano, y lo apartaban del pueblo y lo sacaban de ahí. Tenía que irse a otra región y no podía ni vivir, ni caminar, ni andar más entre el pueblo judío. Para mí esto es muy interesante, hermano, porque anoche estábamos hablando de sacrificio y porque religiosamente nosotros hemos mal predicado a Dios. Porque ciertamente Dios es bueno y extremadamente misericordioso y espléndido, pero Dios también es firme, Dios también es justo, Dios también es recto. Y dice aquí que los hombres no podían faltar en estas 3 ocasiones a estas fiestas, porque si no iban a ser desterrados. Hermano, si estamos hablando que estas fiestas no son de Israel, sino que son de Dios, y estamos hablando que por los siglos de los siglos, aun cuando estemos con el Señor allá en su reino, en la gloria, las vamos a seguir observando, las vamos a seguir practicando, hermano. Tal cual la sombra será la sustancia, tal cual la sombra será lo verdadero. Hermano, nadie podía decir: no voy a la Pascua porque tengo mucho trabajo. Lo siento, Pastor Moisés, pero este año no puedo presentarme porque es que justo mi maizal ya está maduro y tengo que cosecharlo. Lo siento, Pastor Moisés, pero no puedo presentarme a la fiesta de las primicias en esta ocasión porque mi hijo se va a casar. Hermano, no importa tu vida, y permíteme ponerme un poquito más áspero, no importa lo que te estuviera pasando. No importa cuál fuera tu condición, si tenías ganas o no, si estabas bien o no, si se te antojaba o no, tenías que presentarte. 3 veces al año se presentará todo varón delante de mí, dice Jehová. Y por si eso fuera poco, el Señor decía: y no vendrá con las manos vacías. Hermano, nosotros ayer lo hablábamos en la noche y yo decía: nos han enseñado, hermano, que nosotros venimos a la iglesia a recibir, y es así, pero no lo es el todo. No solo venimos a recibir, nosotros tenemos que presentarnos delante de Dios con algo para dar. ¿A qué Dios, fuera del Dios verdadero, del Dios de la Biblia, delante de qué Dios los pueblos de las antigüedades se presentaban con las manos vacías? Hábleme de un Dios al cual se le llegara con las manos vacías. A nadie. Todas las culturas, hermano, por todos los siglos han aprendido y han entendido que cuando tú llegabas delante de la presencia de un Dios, tú tenías que llevar algo delante de ti. La iglesia cristiana mal enseñada, la iglesia cristiana mal formada, le han dicho que tiene que venir y que puede venir con esa actitud déspota y con esa actitud indiferente, y que igual de todas maneras Dios te va a bendecir porque es que Dios necesita de ti y no tú de Dios. Pero eso no es así.
Los hombres tenían que presentarse en estas 3 fiestas y no podían llegar con las manos vacías. 3 de estas fiestas eran obligatorias para todos los hombres. Y aquel hombre que no subiera, que no peregrinara a Israel, de ahí viene la palabra peregrinación. Porque cualquier judío que aún estaba fuera del territorio de Israel, en otra nación, tenía que peregrinar a Jerusalén para observar estas fiestas. Ahora, voy a dar un breve resumen de las 7 fiestas. Le repito una vez más, me interesa enfocarme en una, pero voy a darle un breve resumen de las 7 fiestas, qué cosa eran a grosso modo, en términos generales, para que nosotros conozcamos el contexto de todo. La primera, como dijimos, era la fiesta de la Pascua. Y esta no era otra cosa, hermano, que la fiesta en donde la familia se reunía para cenar el cordero. Eso era la Pascua. Ya con anticipación un cordero se había escogido, ya con anticipación un cordero se había sacrificado, ya con anticipación se habían hecho todos los rituales que usted conoce que se hacían con la sangre de ese cordero, y era el día de comer el cordero. Era el día de comer la carne del cordero. Se juntaba en una noche solemne. Se juntaba en una noche sublime la familia. Digo sublime porque el padre, como sacerdote de esa casa, recitaba u oraba algunas oraciones, algunas bendiciones, hermano, sobre su familia, sobre sus hijos. Oraciones que hoy nosotros conocemos, que las han hecho cantos y que las han hecho alabanzas. Esas eran las oraciones. Berú Hatá Adonai, y yo ni hablo hebreo, hermano, pero esas eran las oraciones que los padres hablaban o imponían en esta fiesta solemne. Entonces, la primera fiesta, la fiesta de la Pascua. El nombre hebreo para esta fiesta era Pesá, que significa pasar por alto o brincar. Y esto era una alusión de que Dios, cuando descendió a ejecutar a los primogénitos de Egipto, pasó por alto, Pesá, brincó. En inglés se dice pass over. Pasó por alto, hermano, a los hijos de Israel o a los primogénitos de Israel, hermano, y solo ejecutó, ese ángel de la muerte solo ejecutó a los primogénitos de Egipto, incluyendo aún al primogénito de Faraón. En la Pascua se celebra que Dios brincó a los hijos de Israel, que Dios pasó por alto en los hijos de Israel. Usted sabe, creo que no necesito entrar a eso, usted sabe que ese cordero era una figura de Jesucristo. Gracias a ese cordero, el ángel de la muerte pasó, brincó por encima de nosotros también. Y la muerte ya no tiene poder ni autoridad sobre nosotros. Amén. La segunda fiesta era la fiesta de los panes sin levadura. En hebreo se llama Matzah. M-A-T-Z-A, Matzah. Esta fiesta consistía en 7 días, una semana, 7 días literales. 7 días en los que se debían de comer panes sin levadura, y esa es la fiesta de la que quiero hablar. Todavía estoy en la introducción, hermano. Esa es la fiesta de la que quiero hablar. Eran 7 días dentro de los cuales el pueblo de Israel tenía que observar su casa para comer por 7 días panes sin levadura. La tercera era la de las primicias. Un día después de que acababa la semana de los panes sin levadura, empezaba un Shabbat, empezaba un sábado y terminaba en el siguiente sábado. El día después era día de las primicias. Lo que se hacía en ese día, hermano, era que cada hombre traía un racimo de gavillas perfectas, las mejores gavillas que ese hombre tuviera en su campo. Cuando hablo de gavillas, hablo de cebada. Estudiando
aprendí que en la época del año en que se celebraban las primicias, lo que la tierra daba era la cebada. Entonces, no trigo, cebada. Entonces cortaban las gavillas y los hombres tenían que traer un racimo de gavillas perfectas al templo. ¿Por qué? Porque el sacerdote en el día de las primicias tomaba estas gavillas y las inspeccionaba. Y se aseguraba de que no hubiera defecto, de que no hubiera mancha, de que no hubiera absolutamente nada malo en estas gavillas. Y entonces, solo entonces, si eran perfectas, el sacerdote las tomaba y las traía al templo y las presentaba delante de Dios. Si el sacerdote no aprobaba esas primicias de ese hombre, el hombre tenía que regresar a su campo, volver a escoger otras gavillas y el proceso se repetía. Y si él no tenía, oiga con cuidado, y si él no tenía gavillas perfectas, tenía que comprar. Tenía que ir con otro hombre, con otro vecino, amigo, quien sí tuviera gavillas perfectas, comprarlas delante de él para poder presentar sus primicias. Hermano, en el futuro yo voy a estar hablando de estas fiestas y vaya usted pensando, vaya usted entendiendo en su corazón cómo se supone que deben de ser nuestras primicias delante de Dios. ¿Cómo se supone que debe de ser lo que nosotros presentemos delante de Dios? La cuarta fiesta, estoy dando un panorama general de las 7. La cuarta fiesta era la fiesta de Pentecostés. Ocurría durante 7 semanas. Por eso otro nombre que se le da a la fiesta de Pentecostés era es la fiesta de las semanas. Fiesta de las semanas o fiesta de Pentecostés es exactamente lo mismo. Ocurría durante 7 semanas o 50 días después de que terminaba la fiesta de las primicias. Y ahora sí venían a presentar las primicias del trigo. Porque los que conocen dicen que eran aproximadamente, hermano, como 2 meses después que la tierra primero daba la cebada y luego daba el trigo. Y ahí hay una profundidad tremenda porque yo entendí, y se la voy a soltar rapidito, yo entendí que la cebada representa a los que se van en el rapto y yo entendí que el trigo representa los que habrán de ser cosechados en la segunda venida. Pero ese es otro boleto. Entonces, durante 7 semanas, en el día 50, después de que terminaban las primicias, se realizaba la fiesta de Pentecostés. Los hombres venían y traían sus primicias del trigo. Era con estas primicias que se hacían, que se hacían los panes con levadura, que eran metidos delante del templo. Por eso le hablé del rapto, porque yo entendí, y no quiero meterme mucho a eso, lo primero que se presentaba delante de Dios eran los panes sin levadura. Le acabo de decir, ¿fiesta de qué? De las primicias. Los hombres traían sus gavillas de cebada, las perfectas. Las perfectas eran tomadas y con esas se hacían panes sin levadura y se presentaban al templo. ¿Me está siguiendo, hermano? ¿O ya le aburrió tanto detalle? 7 semanas después, 2 meses después, la tierra no daba cebada, sino daba trigo. Los hombres traían una vez más primicias, pero esta fiesta ya no se le llamaba primicias, sino se le llamaba Pentecostés, porque lo que traían a primiciar era trigo. El sacerdote tomaba las perfectas y con esas perfectas hacían panes con levadura. Y esos panes con levadura también eran metidos al templo y presentados a Dios. ¿Se da cuenta usted porque ahora le hablo del rapto y de estas 2 tomas? Entonces, quinta fiesta, trompetas. El nombre hebreo para esta fiesta es Yom Teruah. Yom Teruah, que significa día de aclamación,
día de estruendo, día de alarma. Razón por la cual en este día, hermano, se sonaban los shofares. Era un día en donde se proclamaba alarma. Era un día, hermano, que tenía diferentes sentidos. Los israelitas, hermano, se aprestaban. Era una forma de decir atentos. Era una forma de decir aguzados, viene la guerra. Era una forma también, hermano, de proclamar estruendo. Una fiesta en donde sonaban los shofares y los shofares y los shofares, hermano. En esta fiesta se presentaba el vino. Y en esta fiesta se presentaba también el aceite, que era producto de las aceitunas. Mire cómo en cada fiesta, no importa cuál sea, algo se tenía que traer. ¿Me está siguiendo? ¿O este mensaje no les gusta, hermano? ¿Me está siguiendo? Como en cada fiesta, no importa cómo se llamara, no importa en qué época del año, los israelitas algo tenían que traer. Algo tenían que traer. Sexta, el día de la expiación o el día del perdón, llamado en hebreo el día del Yom Kippur. Yom Kippur. Este era el día del año, todos conocemos este, hermano. Este era el día del año en el que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con la sangre para poder ofrecerla al Señor. Y si el Señor aceptaba la sangre, se renovaba el pacto de bendición de Jehová con Israel por un año más. El día de la expiación es de todo eso que ya hemos predicado antes. Cuando el sumo sacerdote se preparaba, pasaba, hermanos, semanas enteras, meses preparando su cuerpo, su alma, su mente, para poder entrar al lugar santo, y que cuando el velo se abriera, hermano, la santidad de Dios no lo matara. La santidad de Dios no lo hiciera caer al suelo. ¿Sí? Ya hemos hablado aquí, se dice que era costumbre entre los levitas amarrar al pie izquierdo del sumo sacerdote una correa y se ponía un cascabel en su pie. Porque si sonaba, si el sumo sacerdote entraba, el velo del lugar santísimo se abría y el sumo sacerdote entraba, mientras escuchara el cascabel significaba que el sacerdote estaba vivo. Si el cascabel dejaba de sonar, los levitas que estaban afuera estaban orando porque era un día de expiación. Jehová de los ejércitos necesitaba aceptar el sacrificio de la sangre para que el pacto se renovara con Israel por un año más. Si el cascabel dejaba de sonar, aguantaban un ratito, aguantaban otro ratito. Si pasaban horas y horas y horas y no salía, hermano, mire, y salía el bulto ahí. ¿Sabe qué significa? Que había muerto. Que el sacerdote estaba contaminado de alguna manera. Algo no había sido de acuerdo a las ordenanzas de Dios, tanto en su corazón, en su alma, como en sus vestidos. Tenían que raparse bueno, todo eso ya lo hemos hablado, hermano, usted lo sabe. Hemos hablado de toda la preparación que los sacerdotes tenían que tomar para poder entrar en el lugar santísimo. Y el séptimo y el último es la fiesta de los tabernáculos, en hebreo llamada Sukkot. Diga conmigo Sukkot. Es la fiesta en la que por 7 días los israelitas abandonaban sus casas. Oiga bien, los israelitas por 7 días abandonaban sus casas para habitar en tabernáculos. ¿Por qué? Porque era una manera de Dios de recordarles, era una manera de Dios de decirles que por 40 años habitaron en tiendas, que por 40 años habitaron en tabernáculos con una esperanza, la esperanza de la tierra prometida, con un anhelo en su corazón, hermano, hasta que Dios los introdujera en la tierra de Canaán, que era el anhelo del corazón del hebreo. Y ellos celebraban, ellos conmemoraban esto habitando
7 días en tabernáculos. Era una manera de Dios de decirle: acuérdate lo que hice contigo. Acuérdate que anduviste errante en el desierto. Acuérdate que no tenías casa, morada fija, y yo te introduje en la tierra prometida. En esta fiesta se presentaban las uvas. Oiga, uvas. Las primicias de las uvas eran traídas al templo, eran traídas al Señor, y de las mejores se producía el vino sacerdotal y el vino del consumo de los levitas. Muy bien. Ahora, hablemos de la que yo me quiero enfocar: los panes sin levadura. ¿Cómo se realizaba esta segunda festividad sagrada de los hebreos? La primera, hermanos, y regreso a la primera porque ahorita usted va a entender que están relacionadas. La primera era la Pascua. Dios les dijo a Moisés y a los hebreos que en el primer mes de ellos, que no es el primer mes de nosotros, de acuerdo a nuestro calendario es enero en nuestro mes, pero en el calendario hebreo el mes número 1 agarra la última mitad de marzo y la primera mitad de abril. El mes número 1 del calendario hebreo son 2 semanas de marzo y 2 semanas de abril. En el mes número 1 del calendario hebreo, a los 14 días del mes, el pueblo de Israel tenía que celebrar la Pascua, Pesá, la cena del Cordero Pascual, donde se reunían, se sentaban en la mesa, comían el cordero. Lo tenían que celebrar por la tarde, porque unas horitas después, cuando empezaba el día 15, comenzaba la fiesta de los panes sin levadura. Déjeme explicar una cosa. Los hebreos en su calendario religioso, en su calendario sacerdotal, no miden el tiempo ni los días como nosotros. El día hebreo comienza en la tarde y termina en la siguiente tarde. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en el libro de Génesis que cuando Dios creó todas las cosas, Génesis 1 y Génesis 2, hizo Dios esto, hizo Dios el otro, hizo Dios aquello, y dice: y fue la tarde y la mañana del día primero. Hizo Dios las bestias del campo y creó Dios las aguas, etcétera. Y fue la tarde y la mañana del día segundo. En el día hebreo, hermano, o el día de Dios, y yo necesito sacarme esa palabra de la cabeza, porque como le acabo de decir, todas estas cosas vienen de Dios, no de los judíos. En el día de Dios, el día comienza por la tarde. A las 6 de la tarde empezaba el día. O sea que lo que significa que en la Biblia la primera parte de un día es la noche y luego venía el día. Un día se contaba de esta manera: a 6 de la tarde empezaba el día, venía toda la noche, seguía el día y a las 6 de la tarde ahí se cerraba ese día. Muy bien, volvamos a nuestro tema. Día 14 del mes, alrededor de las 3, 4 de la tarde. A ver, hermano, los que son sabios, los que las van a agarrar, los que yo estoy hablando y las van agarrando en el aire. ¿Cuándo expiró? ¿En qué hora entregó el aliento el Hijo de Dios? Como a las 3 de la tarde. Como a las 3 o 4 de la tarde se sentaba la familia, hermano, para comer el Cordero Pascual, día 14 del mes. Pero oiga, el mandato era que tenían que terminarlo antes de las 6. Porque a las 6 de la tarde, que empezaba el día 15, a las 6 de la tarde empezaba el día 1 de los 7 días que duraba la fiesta de los panes sin levadura. ¿Me entendió o le compliqué más? Está claro, ¿no?
Entonces, a las 6 de la tarde, mis hermanos, a las 6 de la tarde empezaba el día 15 y era el día primero de la fiesta de los panes sin levadura. Dice la Biblia, Éxodo capítulo 12, versículo al 15. 7 días comerás panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya en vuestras casas, diga conmigo, en vuestras casas, haréis que no haya en vuestras casas levadura, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Versículo 17 del mismo capítulo. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre, ¿qué cosa? Perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura. Desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Verso 19. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas. Otra vez diga conmigo, en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, oiga, en todas vuestras habitaciones o en cualquiera de vuestras habitaciones comeréis pan sin levadura. La fiesta de los panes sin levadura era una de las pocas fiestas que no tenía nada que ver con el templo. Oiga con cuidado, por favor, hermano, porque esto fue lo que Dios me dio para usted. Era una de las muy pocas de las 7 en las que no había que ir al templo y dar algo y presentar algo. La cosa era en la casa. Por 7 días, cuando justo terminaba la cena de la Pascua, a las 6 de la tarde, desde ese momento, por 7 días, todo lo que los hebreos podían comer era panes sin levadura. Yo nunca he comido, por lo menos que yo me acuerde, hermano, no sé si de chiquito, pero yo nunca he comido un pan sin levadura. Pero leyendo por ahí dicen que es duro como una piedra y que es amargo y que tiene un mal sabor y que realmente no sabe a gran cosa. Y es duro como una piedra, no es tan agradable. Pero por 7 días los judíos no podían contaminarse con levadura. Podían comer pan, ponga cuidado, podían comer pan, pero que no tuviera levadura. Porque si tenía levadura, eran cortados de su pueblo Israel. Eran desarraigados de su pueblo Israel. ¿Cómo funcionaba esto? Habían muchos rituales que los judíos realizaban para asegurarse que no hubiera leudado o levadura en sus casas. Uno de los rituales era, oiga bien, uno de los rituales era que el esposo, los hombres digan el esposo, santo Dios, el esposo, junto con su hijo primogénito varón, hágale así a su hijo si lo tiene al lado, eran los encargados de revisar toda su casa, cada recámara, cada habitación. Hermano, dicen que los judíos,
por tal de tener la seguridad de que no hubiera ninguna parte de su casa contaminada, movían todo, absolutamente todo, y limpiaban, hermanos, y se preparaban mucho para que por esos 7 días no hubiera, cuando empezara el primero de los 7, ya no hubiera ninguna levadura en la casa. Ok. El segundo ritual, que era el ritual, hermano, como de aseguramiento, que todos los escritores lo mencionan, por eso yo sé que es verdadero. Dice que cuando el hombre y su primogénito ya habían limpiado la casa, hermano, la esposa, el hombre salía de la casa, el hijo salía de la casa, y la esposa tomaba una medida de levadura. Todo esto se hacía antes de que empezara el día, antes de que llegaran las 6 de la tarde. La esposa tomaba una medida de levadura, iba por ahí y la escondía en algún lugar. Y luego entraba el marido con el hijo y comenzaban a buscar, porque el sentido era que verdaderamente no hubiera levadura, que por 7 días no hubiera levadura. Porque eran 7 días en donde los hebreos no podían tocar levadura. Hermano, en la Biblia, ¿qué cosa es la levadura? En la Biblia, la levadura representa el pecado. La Biblia dice en 1 Corintios 5, versículos 6 y 8: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Guardaos de la levadura de los fariseos. En la Biblia, hermano, en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo hace clara referencia a que la levadura es sombra del pecado. Hermano, ciertamente yo no sé de eso, ni cocinero soy, comerse, pero cocinar no, hermano. Dicen que la levadura, hermano, es una mentira deliciosa. Porque cuando tú le pones levadura a una masa, se aumenta. Y usted tiene un poquito así, hermano, de masa, pero le pone levadura y aparenta. Diga conmigo, aparenta. Aparenta haber crecido. Y con esto, hermano, Dios me habló de tantas cosas que yo le voy a ir hablando en el futuro. Aparenta haber crecido, pero cuando tú haces ese pan así, ¿te das cuenta que era qué cosa? Puro aire. Puro aire. Ya nos quitaron la levadura, hermano. Hace un par de años, mire, yo no sé si aparece ahí por ahí una imagen, hermano. En donde éramos más de 150 personas, casi 200 personas. Aparentábamos crecimiento. La levadura hacía aparentar que la masa era mayor, pero era puro aire. Y aunque dicen los conocedores, y aunque dicen que le da un mejor sabor al pan, pero también la levadura hace que la masa se descomponga más pronto. Porque una masa sin levadura, dicen los que saben, que una masa sin levadura dura más y se conserva por más tiempo que aquella que sí tiene levadura. Ahora, por 7 días los hebreos se apartaban de toda levadura. Y como yo le estoy enseñando que estas fiestas son fiestas de Dios, celebraréis
mis fiestas. Y en el cielo seguiremos celebrando las fiestas de Dios. Yo entendí, hermano, que nosotros en algún punto de nuestro peregrinar como iglesia necesitamos volver a las verdades bíblicas y necesitamos comenzar a practicar, hermano, las verdades bíblicas. Pero le hice repetir, cuando leíamos la Biblia, le hice repetir que todo este proceso era en las casas. En las casas. Los hebreos limpiaban su casa. Los judíos, hermano, esos días eran días de deep cleaning. Lo normal, hermano, barremos y medio escondemos la basura y los hermanos levantan esa cortina y ahí es... No es cierto, hermano, no es cierto. En la casa, pues, cuando limpiamos en la casa, hermano, sobre todo si limpiamos los hombres, estamos barriendo y escondemos la tierra abajo de la cama, ¿verdad? Y si uno mueve la estufa, hermano, si uno saca la estufa para el frente, hermano, hay miel así pegada, costra, hay... Pero una vez al año, los judíos hacían deep cleaning. Diga conmigo, deep cleaning. Hermano, por 7 días al año, nosotros como iglesia debemos de celebrar esta fiesta. Por 7 días al año, nosotros debemos de tener una semana de ayuno, de oración. Por 7 días al año, iglesia como Jesús, nosotros debemos de celebrar estas fiestas. Porque estoy hablando solo de una nada más. Seguiremos conociendo las demás. Pero por 7 días al año, hermano, y esta es una de las solemnes, esta es una de las 3 principales, en donde el hebreo no podía decir, es que tengo mucho trabajo, pastor. Es que justo ahora cae el cumpleaños de mi niño, pastor. Es que no excusas, hermano. Por 7 días al año había que limpiar, oiga, había que limpiar la casa. Perdón, hermano, ¿qué es su cuerpo? ¿Qué es su cuerpo, hermano? ¿Qué es? Su cuerpo es la casa del Dios viviente. Su cuerpo es el templo en donde Dios vive. Su cuerpo es la casa. Por 7 días, hermano, vivimos para el mundo y para nuestras actividades. Vivimos para nuestros intereses, para nuestro trabajo, para nuestra familia, para lo que perseguimos en la vida. Y no digo que eso esté mal, pero por 7 días, hermano, debemos nosotros, al igual que los hebreos, de celebrar esta fiesta de los panes sin levadura, hermano, y mirar dentro de nuestra casa, que no haya levadura. Semana de deep cleaning. Y ahí es donde, hermano, hay que barrer, hay que sacar las ratas, las cucarachas. Ahí es donde hay que sacar toda la escoria. Y si hay rencor en esa semana, porque hay que librarse de la levadura. Si hay rencor en esa semana, hay que venir y decir, hermano, perdóname. Hermano, si yo te ofendí ese día que hablamos, ese día de las mesas que movimos las sillas, hermano, perdóname. Yo no quiero que haya ninguna piedra en tu corazón ni en la mía. Limpiar la levadura. ¿Me sigue, hermano? Limpiar la levadura. Reconciliarte con tu amigo, reconciliarte con tu hermano, reconciliarte con tu esposo, reconciliarte con tu esposa, pedir perdón a tus hijos, hermano. A tomar 7 días para meterte en lo de Dios, no en las cosas del mundo. No venir solo en la noche. Oiga, hermano, nosotros por años, usted lo sabe,
Nosotros por años, y justo en esta fecha es que cae, porque esta es la celebración. Nosotros por años hemos celebrado, hermano, la Semana Santa. Y al principio hacíamos los 7 días, hermano, pero como yo no había enseñado y nosotros no sabíamos que estos eran peregrinaciones obligatorias, las dejamos de hacer porque el primer año, el segundo año la iglesia cumplía, pero el tercer año decía: el pastor no sabe que yo tengo obligaciones, el pastor no sabe que al siguiente día yo tengo que ir a trabajar. Pide vacaciones, papadito, pide vacaciones. Esto es una fiesta obligatoria. Esto es una de las peregrinaciones en donde el hombre tenía que presentarse delante de Dios en el templo y no podía decir no puedo. Y entonces comenzamos a irle bajando y decir: bueno, 4 días, 3 pues, los últimos 3, viernes, sábado y domingo, hombre. Muerte, crucifixión, sábado santo y resurrección, listo. Con que lleguemos cuando resucita no hay problema, con que lleguemos cuando resucita se acabó. Hermano, deep cleaning, en donde no se trata, y oiga lo que le voy a decir, hermano: tiempo de ayuno para sacar la levadura de tu alma, de mi alma, para sacar todo pecado, todo rencor, toda envidia de nuestra alma. Tiempo de buscar a Dios, de humillación, de ayunar, de no comer, hermano. Hasta para la salud nos va a ayudar, hermano. Se va a ir el colesterol, la presión alta y todas esas cosas se van a ir, hermano. Y debemos de hacerlo como la Biblia manda. Porque cuando los hebreos se metían en ayuno, todos ayunaban, hasta el gato de la casa. Y hoy decíamos: no, la niña pobrecita que ayune, si panza está agarrando. El niño que ayune, hombre, que ayune. Es que la niña está muy chica. Por eso, hermano, nosotros cometemos estos errores, porque desde pequeños no les inculcamos estos hábitos de vida a nuestros hijos. Tú y yo ayunamos, vieja. Pasamos por unos McChickens. Free commercial. Pasamos por unos McChicken y que ellos coman McChicken y hermano, y enseñamos a nuestros hijos que los que tienen responsabilidad con Dios somos los viejos, somos los adultos. 7 días en donde los hebreos hacían una introspectiva: mirar adentro, revisar adentro, enfocarse adentro. Hermano, ¿sabía usted que ya en un par de ocasiones me ha sucedido, y a lo mejor le ha sucedido a usted, que solo hasta meternos en ayuno nos damos cuenta que algo en particular en nuestra vida no era del todo agradable a Dios y nosotros ni lo veíamos? A mí me ha pasado eso varias veces. Creer que algo era agradable a la voluntad del Señor, y en algún tiempo de apartamiento el Señor me habla y el Señor me muestra y me dice: esto que estás haciendo no es de mi agrado, no es de mi voluntad. Y hay que limpiar la casa. Hay que limpiar la casa. En el futuro, como iglesia, vamos a estar practicando esto. Mire cuándo se lo estoy diciendo, hermano. Mire cuándo se lo estoy diciendo. Porque esto no es cultura judía. Esto es cultura del reino. Esto es cultura de Dios. Yo le garantizo algo, hermano. Yo le garantizo algo. Usted se va a acordar de mí. Porque en el cielo no vamos a perder la memoria, Yo le garantizo algo.
en el cielo nos van a poner a ayunar estos 7 días. Oiga lo que le estoy diciendo. Estas cosas no van a parar aquí. Nos van a poner a ayunar. Hermano, a muchos de nosotros nos urge estos 7 días de panes sin levadura. Porque hay casas, haga así, hay casas, no se me enoje, hermano, pero hay casas que están llenas de cucarachas, de ratas, de arañas. Hay casas que están llenas de basura. Hay casas que están llenas de podredumbre. Hay casas que están llenas de pecado. Porque si acalla tu conciencia al venir a sentarte a la iglesia, pero tú sabes cómo está tu corazón, algo tienes que hacer. Algo tienes que realizar. Póngase de pie. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel. Y tu revelación, Señor, tú la liberas sobre nosotros de acuerdo a tu voluntad. Gracias, Señor, porque lo que no entendíamos ayer lo entendemos hoy. Gracias, Señor, porque no te has desentendido de nosotros, no nos has dado la espalda, sino que nos estás formando, nos estás revelando tus verdades, nos estás encaminando en tus caminos, Señor. Nos estás encaminando en tus veredas. Nos estás encaminando en tus sendas. Guíanos, oh Jehová, en tus caminos. Y nosotros caminaremos por ellos. Y nosotros andaremos por ellos. Señor, gracias por habernos revelado esta verdad. Padre, yo te pido que a todos nosotros como iglesia podamos entender que estas son cosas que tú demandas, Señor. Que no son cosas que tú dabas a opción de las personas, sino que son cosas que tú has establecido para aquellos que somos tu pueblo y aquellos que somos tus hijos. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu Espíritu en medio de nosotros. Y te damos gracias, Señor, porque nunca nos abandonas. En el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, por favor. Trae mi teléfono, Joshua.